Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Hoy un tema absolutamente urgente, la conversación acerca de los pormenores. Tratamos de dar luz a la situación acontecida casi hace una semana en el sur de Chile con la muerte lamentable de Camilo Catrillanca. Y para esta conversación hemos invitado a tres amigos que han estado en esta mecánica en estas últimas horas, conversando muchísimo. Con nosotros la periodista Carolina Urrejola. Bienvenida, Carola. Muchas gracias. También queremos saludar al historiador Claudio Alvarado. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por favor, sentémonos. Tomen asiento, Marco. Oye, la gente puede seguir esta conversación a través de las autodenominadas redes sociales con el hashtag Paz en la Araucanía en SDL y obviamente a nuestro público ahí que nos sigue en el Instagram, por ejemplo, @sigamosdelargo13. ¿Qué tenemos? El show inolvidable de este domingo y vamos a regalar entradas para ellos también, para todos los que son fieles seguidores. Ya llevamos 4 compadres que Muy nos bien, están siguiendo. No, sí. son varios miles, ¿no? ¿Cuántos? 4 compadres. Varios miles son, sí. Yo le quité un poquito de fe. Pero vamos a hablar de este tema que vamos a partir los fuegos con... Vamos a partir con los hechos, ¿no? Con un hecho, o sea, por lo claro, ¿no? Por lo que se puede explicar después de tanto tiempo y que al principio fue tan confuso. Carola, tú a esta altura, ¿te has hecho una idea más o menos concreta de qué fue lo que pasó esa noche? Sí, se puede hacer una relación de hecho juntando las distintas versiones y también lo que ha ido constando los distintos momentos de la investigación y tomando también las distintas fuentes. Todo parte el miércoles en la tarde. Cuando 4 profesoras que salían de una escuela rural, de un colegio rural de la comuna de Ercilla, son atacadas por encapuchados que con armas e insultos las obligan a entregar los autos. Ya, Ellas iban como en una especie de caravana saliendo del colegio. Porque después declararon de que les daba susto. Y que tenían como esta práctica habitual para protegerse. Ese hecho está absolutamente comprobado, sucedió. Porque en algún momento tuvimos dudas de todo. No, la cantidad de fake news que apareció después... Ya, Lo que pasa es que la información también fue como fluyendo de a poco. Entonces, en primera instancia era, pero ¿y dónde están las profesoras? ¿Dónde están sus testimonios? Y esto se conoció primero por una entrevista periodística que una de ellas da, donde cuenta los momentos de terror, de pánico que viven con esta situación, porque además iban con 2 niños pequeños. Okay. Y entonces Ya, entregan esto. Eso sucede en la tarde. Entregan los autos, se produce una denuncia telefónica anónima a Carabineros. No de ellas. Bueno, no sabemos, pero ellas no han señalado que son ellas las que hicieron la denuncia. La cosa es que se realiza esta denuncia y parte un operativo muy rápidamente. Un operativo no de carabineros que persiguen autos robados, sino un operativo de carabineros que persigue otro tipo de cosas. Un operativo de carabineros para dar con estos autos, es lo que podemos decir, porque se nos dijo que era un operativo del Comando Jungla, pero también después se nos dijo que en realidad no eran efectivos del Comando Jungla, porque en realidad se relativizó qué significa ser un efectivo del Comando Jungla, pero para todos los efectos y para lo que la gente conoce bien, eran básicamente carabineros del COPE, claro, que están en la zona por la necesidad de resguardar la seguridad, por las cosas que allí suceden. ¿Se produce una persecución y o no? muy rápidamente comienza un operativo hacia la comunidad de Temuco-Icuy. Bueno, todo indica que Carabineros tenía antecedentes de que al interior de esa comunidad había personas que habían participado en situaciones anteriores de robo de vehículos. Ya dicen, entonces vámonos a la segura y nos vamos para allá a ver si La llegan los otra vez autos. realizamos una detención y vivían en esta comunidad los detenidos, a pesar de que no hubo formalización porque se declaró ilegal la detención. Ahí la Pati también conoce bien los hechos y me puede contar. La cosa es que comienza este operativo con amplio despliegue, con helicóptero. Hemos visto las imágenes de gente de la comunidad grabando con sus teléfonos, los disparos, que eran muchos, un momento sumamente tenso. Y entonces uno de los pilotos, el piloto de uno de los helicópteros, porque fue más de un helicóptero, dice, tengo ubicados los 3 vehículos robados y veo a unas personas que se han bajado y se han subido a un tractor en movimiento. Wow. Y entonces ahí empieza la persecución por tierra. ¿Esa comunicación está grabada? Esa comunicación fue informada a los mandos de la zona. En una primera instancia, en una versión, te ha identificado el piloto que entrega esta versión, pero lo que hay es una grabación que no cuenta con la suficiente tecnología como para realizar el acercamiento y ver quiénes efectivamente eran las personas. Claro, está la imagen, pero dicen, están vestidos de oscuro, una descripción demasiado general como para poder hacer una identificación positiva. Okay. Ahora, ¿por qué bueno, uno ve todas estas cuestiones como si fuera un espectador de una serie, ¿no?
Pero uno lo que ve aquí es que todo es como, no sé cómo llamarlo, espontáneo. Lo que Porque pasa es que todo, yo creo que hay que también ponerse en el contexto de lo rápido Confuso. que pasa todo, la adrenalina que hay en todos los actores involucrados. Pero lo cierto es que paralelamente tenemos el testimonio de este menor de edad, que la Pati conoce bien como defensora de la niñez, de este menor de 15 años que iba en el tractor con Camilo Catrillanca. Y lo que él cuenta es que iban en el tractor de vuelta, entiendo, de la casa de Camilo después de haber almorzado. Y van en una dirección y se encuentran de frente con el operativo de Carabineros por tierra, que era una camioneta con 5 efectivos, un chofer y 4 carabineros. Se da vuelta Camilo Catrillanca para huir en la otra dirección y empiezan los disparos, o venían disparando desde allá, eso también hay que aclararlo. Y lo que dice el menor es que Camilo Catrillanca le dice, agáchate, están disparando. Y de alguna manera lo protege en una parte del tractor donde no le iban a llegar las balas. Primero eran balines de goma, dice este chico, y luego fueron balas. Y una de esas balas le da a Camilo Catrillanca. Claudio, me gustaría preguntarte a ti, este tipo de operativo, si hay un robo acá o allá y que se va a las comunidades, a esta u otra, con este grado de violencia, ¿es común, es normal? Cuéntanos cómo ocurre. A ver, yo primero lo que tengo que decir es que el relato de Carola, ¿no?, está más bien teñido, ¿no es cierto?, por lo que apareció tanto de Carabineros como del Ejecutivo, ¿no?, y que después la prensa reprodujo casi como una verdad absoluta. ¿Ya tú tienes otra historia? Yo lo que primero partiría No, perdona, es perdona, dudar. Claudio, perdona, Perdón, Claudio. déjame Yo- terminar, no, déjame terminar la pero reflexión. déjame, Es que yo creo que esto es súper importante, mira. Pero es que yo creo que tú súper- estás matando al es- mensajero es acá, súper- discúlpame. Es súper importante esto, mira. Las comunidades... Yo lo primero que dije, han quiero señalado, aclararlo, Claudio. pero déjame terminar el argumento, por favor. No, Escuchemos discúlpame, a Carol, pero no. ¿por qué no? Déjame Por favor, te solamente damos aclarar. la Tú dices palabra que yo a estoy terminar dando un de inmediato, testimonio que está para- teñido. A mí me interesa todo el tiempo escucharte. Pero tú dices que yo Se estoy dando nota. un testimonio que está teñido. Yo lo primero que dije fue que estamos reconstituyendo los hechos a partir de la versión del gobierno, de la policía y del menor que iba en el tractor. Eso es lo único que quiero aclarar. ¿Cuál es tu visión de este suceso? Mira, acá primero hay que contextualizar, ¿no? Desde el año 2002, más o menos, ¿no es cierto?, desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante, ha existido un proceso que las comunidades han definido como un proceso de militarización, ¿no? En ningún lugar del país la policía actúa como actúa en la Araucanía, ¿no? Por ningún robo en el país mandó helicóptero a perseguir a los supuestos hechores, justamente de este caso. Todo lo contrario, ¿no? En la Araucanía lo que está pasando es justamente desde el año 2002 en adelante, con profundizaciones, digamos, actualmente a propósito del Comando Jungla, es la existencia, de nuestro punto de vista, de un proceso de deshumanización de la vida justamente en la Araucanía, ¿no? Hay vidas que importan y hay vidas que no importan. Yo creo que hay que señalar una cosa súper importante aquí, ¿no?, que tiene que ver con el elemento del gatillo fácil que está ocurriendo hoy día en la Araucanía. Ante este hecho, ¿no es cierto?, un latifundista, ¿no es cierto?, de la zona, digamos, Pehuenche, ¿no es cierto?, cerca de Villarrica, sacó un arma. Sí, se vieron las imágenes. Sacó un arma, ¿no? Y espérame, ¿no? O sea, si eso lo hace un mapuche, ¿qué termina ocurriendo? Lo más probable es que levantan inmediatamente la ley antiterrorista, ¿no? Pero ¿qué pasó con este sujeto? No pasa absolutamente nada. Y creo que tiene que ver con un elemento mucho más profundo de la política justamente que se ha instaurado desde los gobiernos de la concertación y la derecha también como una continuidad, que tiene que ver, insisto, con la militarización justamente de la Araucanía y con un elemento que yo siento que es de una continuidad mucho mayor, que tiene que ver con un elemento racial y colonial en la Araucanía de parte del Estado de Chile. Claudio, todo bien. Me parece que el contexto es muy importante, sin duda, pero quiero aquí cerrar un poquito de la confusión y quiero invitarte a que tú nos des tu visión. Lo que está intentando hacer Carola es unir esta información. ¿Qué fue lo que ha pasó estado, ese día? Muy disuelta y hemos vivido días en que una información cambia rápidamente una tras otra. ¿Cómo Mira, observa el mundo de las comunidades mapuches sí, el mismo relato? ¿Cuál es la mirada que tiene la comunidad de En primer Temuco, lugar, por ejemplo? lo que hay que decir acá es que los periodistas deben desconfiar, ¿no?, de la información de Carabineros, ¿no es cierto?, y de la información del Ejecutivo toda vez. No es porque tenga que confiar ontológicamente la cuestión, ¿no?, como que tienen que desconfiar siempre de estos casos y para todos los casos. Es importante tener la mayor cantidad de puntos de vista. En particular en la Araucanía, porque del año 2002, desde la muerte de Alex Lemun, siempre el relato oficial, al principio, ha quedado desmoronado. En Ya, el caso, eso es- en el caso de Alex Lemun,
en el caso de Matías Catrileo, en el caso de Jaime Mendoza Collillo, siempre el relato al principio que estaba elaborando justamente los gobiernos, insisto, tanto de la concertación como de la derecha, finalmente se vio desmoronado por los hechos. Claro, pero es importante, porque la Carola está aquí entre medio. Entonces, ¿Qué parte del No, pero yo relato? no siento que Claudio voy- esté... voy a ver, ¿qué parte del tenga algo relato de la conmigo, Carola contrario. no te Yo, de parece? Voy al hecho, relato, estoy- voy al relato, Yo estoy de acuerdo justamente. con la Sí. con la Con toda la- sospecha y con la molestia que tiene la comunidad mapuche con el periodismo y los periodistas. Sí. Es más, yo creo que una de las lecciones que deja este caso es que tenemos que desconfiar de toda la información que provenga de las autoridades oficiales cuando se trate de operativos en la Araucanía. Yo personalmente me siento súper tranquila porque es un tema que yo he Sí. estudiado, que me interesa. Lo Y eso que tú sabemos. dijiste Sí. del caso Mendoza Collillo, del caso Catrileo, yo lo dije exactamente igual Sí. en la pantalla de Canal 13 el domingo. La diferencia es que el gobierno ha cambiado su relato. Desde el primer día hasta hoy ha cambiado, incluso se ha contradecido, ¿no? Incluso la segunda en un momento publicó que Carabinero le había entregado Los videos. los videos, ¿no es cierto?, a la fiscalía, cosa que después no ocurrió porque todo lo contrario, los videos, la memoria había sido Nunca destruida, estuvieron. ¿no? Entonces ya, primero, dudar del relato de Carabinero, dudar del relato del gobierno porque incluso ha cambiado. ¿Cuál es el último relato que se ha mantenido? El relato de las comunidades. ¿no? El relato de las comunidades es el único que se ha mantenido. ¿Y qué dice el relato de las comunidades? Que Camilo Catrillanca, junto con el otro joven, que justamente lo que está apareciendo hoy día a la luz, iban en ese tractor y casi que Carabineros, ¿no es cierto?, ensayando casi tiro al blanco, comienza a disparar a Camilo Catrillanca junto con otro joven. Y que incluso cuando se acercan y ven el cuerpo de Camilo Catrillanca dicen, uy, la cagamos. Están jugando casi el tiro al blanco. Ahora, y esto, Claudio, esto apareció, lo publicó el Instituto de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Efectivamente, a lo mejor no tendría que haberlo hecho, pero esa información se ha mantenido. Las comunidades han mantenido su relato y eso es súper importante. Las comunidades del minuto 1 dijeron que Camilo Catrillanca iba justamente en ese tractor, que fue asesinado por la espalda, ¿no es cierto? Y que iba con otro joven. Ese es el relato que se ha mantenido. Déjame- y que el déjame, único que ha Claudio. cambiado, incluso se ha contradecido a sí mismo, ha sido justamente el gobierno. Ahora, para contextualizar, vamos a ver las imágenes del intendente Mayol y lo que pasó. Hay mucha gente que no sabe muy bien lo que está pasando, ¿ah? Y también tenemos tratando de que toda la gente esclarecer. entienda un poco y Claro. esclareciendo esto, porque si los periodistas pueden ser que estén en falta, las redes sociales son una bomba atómica al lado de esta cuestión, ¿no? Así Sin que duda. vamos viendo los hechos, Aún más veamos loco. lo que pasó con Mayol. ¿Qué Ok. dijo? Inmediatamente desde el aire se ubicó a los vehículos. Los vehículos iban hacia la comunidad de Temucuicui, Fundo Alaska específicamente. Al ver que se iban siguiendo los vehículos, los delincuentes los abandonaron en un sector boscoso, en un bosque. Carabinero que iba por tierra llegó al lugar y fue recibido con armamento automático por un grupo indeterminado de personas. A A ver, ver. Patricia, me gustaría preguntarte a ti. Hay algo que dijo Claudio que me parece importante. ¿Sientes de que el accionar de Carabinero es desproporcionado en general en la Araucanía al mismo delito en otro lugar de Chile, tal como lo dice él? O sea, yo creo que más allá de lo que plantea Claudio, efectivamente comandos especiales para efectos de abordaje de delitos comunes no es algo que uno conozca y esto lo digo habiendo trabajado directamente con policías durante 15 años de mi vida, digamos, 9 de ellos como como fiscal. exfiscal, Por lo ¿no? tanto, O sea, es un hecho de la causa. es un hecho de la causa y es efectivo. Ahora, claro, lo que tiene que ver es que no olvidemos que la denominación Comando Jungla es una denominación, pero estos siguen siendo funcionarios del GOPE, solo Claro. que algunos de ellos fueron a un entrenamiento especializado Es un en nombre Colombia. fantasía. Es un nombre fantasía. Pero dicho eso, yo creo que acá, al menos desde la Defensoría de la Niñez, es algo que venimos planteando desde que surgió esta institución. Tiene que ver con cómo la violencia policial afecta a niños, niñas y adolescentes que viven en estas comunidades. Y cómo, por lo tanto, es imprescindible que el actuar policial ajuste sus protocolos a las consideraciones que tienen que ver con esos niños que viven en esas comunidades. Patricia, tú tuviste la posibilidad de entrevistarte con el adolescente que acompañaba a Camilo. ¿Qué sensación te queda cuando recoges su testimonio? La verdad es que yo personalmente no he hablado con él. Nosotros como Defensoría instituimos la primera región de la Defensoría, precisamente la región de la Araucanía, y hay un equipo de la Defensoría en el lugar Perfecto. que ha tenido este contacto con él. Eso me interesa clarificarlo. Perfecto. Desde ese punto de vista, nosotros hemos acompañado a este adolescente en 3 instancias particulares. La primera, en esta audiencia donde se le somete a un control de detención, que después es declarada su detención ilegal por parte de un tribunal,
donde precisamente asociado al relato que hace Carola tiene que ver con esta presunta visualización desde el helicóptero de dos sujetos que con vestimentas oscuras se estarían dando la fuga habiendo descendido de estos vehículos. Acá es como una cosa bien sospechosa. ¿Quién se baja de un auto para subirse a un tractor para arrancar? Para escapar, un poco claro. el sentido común como que tiende a Claro, se nos tener una cae ahí, ¿no? resistencia, ¿no? Sí. Porque los Tal cual. tractores, hasta donde yo entiendo, no he manejado nunca uno, porque son harto más lentos que los autos. Sin Pero duda. bueno. El punto es que en ese contexto, efectivamente, nosotros lo acompañamos en la audiencia. Él, por supuesto, estaba muy afectado. Ustedes comprenderán. Y acá me interesa puntualizar esto, porque en el fondo la gravedad del homicidio de Camilo invisibilizó de alguna manera la situación que enfrentó este adolescente, Claro. ¿no? Pero no debemos perder de vista que él es otra víctima. Sin duda. Porque él Tuvo la fue- fortuna, Claro. y lo digo así de De no claro, morir. de que ningún balazo Claro. llegó a su cuerpo o a su cabeza como a la cabeza de Camilo. Pero él efectivamente estuvo ahí, Al Ah, la línea de fuego. directamente en la línea de fuego, y por lo tanto hoy día podríamos estar hablando de dos víctimas fatales. Y Afortunadamente fue no es detenido así. con mucha violencia también. Fue detenido con el ejercicio ilegítimo de parte de los funcionarios policiales de violencia que no es tolerable por ningún Estado de Derecho, y es por ello que nosotros con el INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos hemos querellado conjuntamente el día viernes por el delito de tortura Mira. que se ha cometido por parte de los funcionarios policiales en contra de este adolescente. Acá esto es intolerable. Tenemos la declaración de este adolescente que por situaciones aparecer en la pantalla, obvias no señalamos su identidad. Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación, la guardó, puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado, va un carabinero por detrás y me pega con la UCI, su ametralladora. Viene otro por detrás que le decían coronel y me pegó nuevamente. Me ponen la esposa de plástico y me pegaban patadas y me decían, párate, culiao. Me levantaban y veo al Camilo y lo entran. Me pegan un pipe, El manotazo golpe en en la la cabeza. Me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben. Llevan a Camilo a Ercilla. Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban, la mansa cagadita. Pa' que chucha se pusieron a huevear. Lo llevan al Cefam de Ercilla. A propósito Declaraciones de este de estas adolescente. declaraciones y de lo que tú comentaste hace un ratito de que al parecer los caneros estaban o jugando al blanco o tal vez nerviosos. A lo que voy es, ¿tu sensación es de que esto fue una equivocación de carabineros Con un no exceso de sabiendo fuerza. qué hacer o había una intención de eliminar a una persona en particular? Mira, aquí yo plantearía el tema en dos niveles, ¿no? El primer nivel, digamos, de manera mucho más corta duración, que tiene que ver particularmente con el Comando Jungla, hay que decir que no es menor el hecho de que las policías se vayan a entrenar a Colombia, ¿no? ¿Por qué? Entre el año 2002 y entre el año 2010, donde estaba gobernando en Colombia Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto?, mediante un proceso que se llamó la seguridad democrática, ¿no es cierto?, que ese fue el proceso que instaló Uribe Vélez justamente entre estos años, hubo 10.000 crímenes de Estado en Colombia, ¿no? Hoy día Álvaro Uribe Vélez está muy cerca justamente de una persecución justamente por genocidio, ¿no? El año 2014, Uribe Vélez, ¿no es cierto?, vino a Chile y se entrevistó con importantes empresarios y políticos de la zona en un hotel de Villarrica, el año 2014. Entonces, primero, no es lo mismo Comando Jungla que GOPE, ¿no? O sea, No en es el lo GOPE mismo. hay una autonomía interna del Comando Jungla, ¿no? Hay que señalarlo, ¿no? Es Entonces decir, esta tesis de que están- no existe están es, dentro del GOPE, sería ¿no una es cierto? falsedad. Pero tienen una autonomía interna y que fueron entrenados en Colombia, o sea, y hay que colocar esto en su justa medida. Claudio, O entonces sea, este comando jungla de fantasía es un GOPE especializado Sí. que fue a hacer un curso a Colombia para justamente, ponerlo en un y contexto. en esa continuidad hay que señalar justamente de que es una continuidad, precisamente, ¿no? Esto comienza, insisto, desde el gobierno de Ricardo Lagos, que las comunidades lo tipificaron de esta manera, ¿no? Como un ejercicio de militarización. ¿Y qué implica un ejercicio de militarización? Hay que colocarlo en su justa medida y afinar la mirada, ¿no? Una militarización implica que hay un enemigo interno, ¿no? Y ese enemigo interno, por lo tanto, está catalogado o puede estar catalogado justamente como subhumano, ¿no? De alguna manera hay casi una permisibilidad, hay una legitimidad justamente para asesinar o para generar violaciones de derechos humanos. Mira, Sí. el año pasado una mujer mapuche tuvo que parir engrillada. Engrillada.
O sea, que Hay un estamos- carabinero que fue llamado a retiro por poner un tuit en el cual señala uno más. menos, hablando menos. acerca- uno menos. El año pasado, además de esta mujer engrillada, esta mujer de comunidad que tuvo que dar la luz engrillada en el año 2017-2018, un joven recibió 150 perdigones de parte de Brandon Carabineros. Hernández Huentecol. Tú sabes que en el momento en que pasó esto que tú narras de la mujer que tuvo que parir engrillada porque ya estaba cumpliendo una Estaba condena, abierta, sí. estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet y a mí me tocó entrevistar ese mismo día a la entonces ministra de la Mujer Mm. y le pregunté por esta situación. Y no fue capaz de condenarla en ese momento. Por Y con esto supuesto, quiero hay graficar que este no es un asunto de este gobierno en particular, sino es algo que ha cruzado a todos los se arrastra. gobiernos. Ahora, pero hay esta, hartos esta conceptos, relación, ¿no? esta relación con el mundo mapuche, que ha llevado a que sean considerados subhumanos y que también quiero sumar lo que tú hablas de la prensa y cómo todos hemos en nuestra mente generado o creado una realidad. Hoy día salían tengo que mencionarlo esto para ver qué es lo que me opinas tú. Salen las cifras de atentados que ha habido en la Araucanía durante todo este tiempo. ¿Cómo tú respondes cuando alguien dice, bueno, pero si ha habido 900 atentados a camiones, incendios, ahora se quemaron una iglesia? O sea, eso invento también, la prensa lo creó. Lo de la iglesia está también muy Sí, puesto bueno, en o sea, duda. Pero, Sí, pero bueno, la sale un escuela, número de continúa. 900. Sí, Ya. esos son los números que ¿Qué, dio el qué es ministro lo del que Interior. responde a eso? Mira. Porque eso aquí está muy establecido. Sí. A ver. Hay que esto historizarlo, porque cuando uno habla de la violencia, así como simplemente un hecho fortuito, no tiene sentido, ¿no? Esto tiene un contexto, y tiene un contexto no de 20 años, no de 30. Yo diría cerca de 150, 130 años, ¿no? El mundo mapuche, con el Imperio Español, pudo mantener una diplomacia por más de 3 siglos, ¿no? Entre 1641 y entre 1825. En 1825 se firmó el último parlamento, el último tratado, ¿no? El último tratado del Estado de Chile, ya gobernando el Estado de Chile, ¿no? Después de la independencia, con el mundo mapuche, 1825. ¿Y qué establecía estos parlamentos que se sucedieron casi por 3 siglos? Establecía una soberanía territorial al sur del río Biobío, ¿no? En 1825, es decir, en unos años más vamos a cumplir 100 justamente años de eso. 200 años 200 años. de ese hecho. Pero ¿qué ocurre en el siglo XIX, no? En el siglo XIX ocurre producto de un montón de factores, ¿no? La expansión del capital, la geopolítica del Estado y sobre todo una ideología que yo creo que hasta el día de hoy pervive, que tiene que ver con lo que definió Sarmiento en el siglo XIX como civilización y barbarie, ¿no? Y de esta lógica, civilización y barbarie, a la barbarie lo que había que hacerla era controlarla, disciplinarla o aniquilarla. Y de esa manera, ¿no es cierto?, con esta ideología detrás, lo que ocurrió justamente es lo que la historiografía tradicional ha mal llamado como pacificación de la Araucanía. El mundo mapuche, posterior a la ocupación del Estado, ¿no?, esta pacificación de la Araucanía, quedamos con apenas el 5% de nuestro territorio histórico. El 5%, es decir, nosotros Viviendo en vivíamos reducciones. viviendo en reducciones, tuvimos que quedar viviendo apenas en un 5%. Producto de eso, la movilización contemporánea y producto de eso también las migraciones justamente que nos tienen hoy día muchos viviendo justamente en Santiago. Entonces, en 1907, yo lo comentaba, en 1907 hubo un parlamento mapuche que solicitó vincularse políticamente con el Estado. Se vino hasta Santiago a entrevistarse con el Estado. El Estado hizo oídos sordos. En 1913 hubo un caso muy poco conocido en la historia chilena a propósito de que está de moda esta historia secreta. ¿Ya? En 1913 ocurrió un caso que se llamó la marcación Painemal. ¿Qué fue la marcación Painemal? Un latifundista de apellido Mitchell, ¿no es cierto? Porque únicamente Painemal, los animales de Painemal habían cruzado hacia el territorio de este Mitchell, que lo había tenido hace poquito, porque hace poco había llegado como colono. Al colono no se le ocurrió nada mejor que pescar un hierro ardiente, ¿no es cierto? Pescar al comunero Painemal y marcarlo con hierro ardiente en 1913. Durante todo el siglo XX, el mundo mapuche ha sufrido una violencia sistemática. Y durante todo el siglo XX el mundo mapuche intentó establecer diálogo. El mundo mapuche tuvimos diputados durante el siglo XX, tuvimos incluso ministros durante el siglo XX. Pero ¿qué ocurrió? Sistemáticamente el Estado ha frenado ¿qué? Dos cuestiones. Recuperación territorial y autodeterminación Claudio, política, que son las demandas históricas del movimiento Claudio, mapuche. déjame plantearlo ahora desde el punto de vista del contexto, porque ahora lo que vimos es esta como teoría de las dos cuerdas. Por un lado, y esto atraviesa todos los gobiernos, ¿no? Concertación, Sin duda, nueva el Estado mayoría, chileno. Piñera 1, Piñera 2. Pero hay dos cuerdas. Uno es un garrote, que vemos que es esta militarización o estado policial, por llamarlo así, y mucha violencia. Por lo menos eso es lo que llega a través de todo. Y por otro lado, gente que ha tenido como una posición política frente a esto. Lo que hemos visto ahora es que Moreno, este ministro que ha desarrollado esta otra cuerda, está llevando un plan que dice, yo no sé cómo va a avanzar, trataremos de que avance.
esta idea, y hay mucha crítica ahora con respecto a eso, en ese contexto, te lo pregunto a ti, Mati, en ese sentido, ¿crees que judicialmente, no sé, desde el punto de vista de lo que tú vives, era una buena tesis o era una cosa muy superficial desde ese punto? Porque aquí hay una cuestión del Estado chileno con reglas muy claras y muy duras con respecto a la situación de la Araucanía. O sea, yo creo que primero es una tarea difícil la que se ha impuesto el ministro Moreno, particularmente ante los episodios que han ocurrido y que son tremendamente lamentables e intolerables. Yo vuelvo a usar esa palabra, porque acá Claudio aborda un tema que tiene que ver con esto de subhumanizar a los miembros de la comunidad mapuche y cómo de alguna forma la militarización o la intervención policial de alguna manera estaría justificando acciones que estarían destinadas a la aniquilación o a las lesiones. Y eso no es tolerable. O sea, no es tolerable en un Estado de Derecho que ninguna policía se permita pensar que tiene legitimidad para eliminar a compatriotas sin que esté, por cierto, una justificación desde un actuar legal. Que en este caso en particular, y de acuerdo a los antecedentes que se conocen, porque aquí la única verdad es la que tiene el fiscal en una carpeta de investigación que es secreta para todos nosotros, ¿no? Ajá. Es la que se va a conocer en un tema judicial. Y yo creo que la gran posibilidad que tiene el acuerdo por la Araucanía de avanzar es entregando al pueblo mapuche transparencia, verdad y justicia. Y esto no es un eslogan. Es un tema real, porque cuando yo observo a un adolescente que pasa casi 24 horas privado de su libertad por un hecho donde no había ningún antecedente que lo vinculara a un delito, es evidente que no puedes pedirle a ese adolescente que confíe en un Estado chileno que ha sido incapaz de brindarle una respuesta coherente. Carola, ¿y tú cómo lo ves desde el punto de vista? Te has reunido con un montón de políticos, y eso, ¿tú piensas que hay algún futuro? Yo creo que el Plan Impulso Araucanía ha logrado cosas que otros gobiernos no han logrado. Ha habido muchos planes para lograr un abonamiento, conversación, diálogo, que en definitiva redunde en mayor dignidad y en de alguna manera saldar la deuda que el Estado chileno tiene con el pueblo mapuche, que no han quedado en nada. Y a mí me parece que el ministro Moreno ha tenido pericia y así lo dicen desde el mundo mapuche distintos actores. Ha llegado un poco más allá con el encuentro que hizo en Villarrica. Bueno, claro, hay personas que pueden encontrar que esto es solamente un plan economicista, que lo que busca es poner un cerro de plata para hacer medidas de desarrollo social, pero que en definitiva no resuelve el problema de fondo, que es lo que estaba señalando Claudio. Pero a mí me parece que es o sea que si tenemos que elegir, evidentemente hay que elegir por el diálogo, sobre todo con el pueblo mapuche, que es un pueblo que, como sabemos, considera que los compromisos y la palabra son sagrados. Entonces, obviamente que esto es desandar mucho el camino, obviamente que esto frustra el trabajo que ya ha hecho el ministro Moreno, digamos, más allá de lo que puedan pensar. Uno de los actores, sin duda, más involucrados y con un antecedentes más nefastos es la institución de Carabineros de Chile, que tiene un historial en los últimos años en que en la problemática mapuche ha sido insistentemente equívoco su andar. ¿Cómo explicas que hoy día, a propósito de todo lo que ha ocurrido, no te pido que tú lo expliques, sino tu visión, estos errores vuelven a acentuarse, ¿no? Nosotros ya pensábamos que con lo que habíamos pasado no íbamos a volver a caer en este tipo de inexactitudes. Es que está pasando algo súper importante en este momento en el país, que es que Carabineros, el gobierno más bien, tiene que realizar la modernización de Carabineros, que de hecho es un proyecto que hoy día mismo entró al Parlamento. Y todo esto tras la seguidilla de escándalos, el último de ellos, el Paco Gate, el escándalo de corrupción, y evidentemente los montajes, que en el caso del mundo mapuche han sido muy marcados, pero las malas prácticas de Carabineros no se limitan solamente al mundo mapuche, aunque evidentemente ahí hay una multiplicidad, exactamente, hay como... Pero está lo que pasó, por ejemplo, con Rodrigo Avilés, ¿se acuerdan? En Valparaíso, cuando el carro lanzaguas lo golpea, genera lesiones gravísimas. Allí se entregó una versión falsa en primera instancia, que después, gracias a un dron, se descubrió que era falsa. Y así en múltiples casos. También, ayer condenaron a un funcionario policial por... 3 personas de este país estuvieron 90 días presos por un robo en Providencia. En la cárcel por un supuesto robo que no ellos no habían cometido. Patricia, ¿tú ves un problema en la formación de Carabineros, en la jerarquía? ¿Dónde está? Yo creo que son dos cosas. Por una parte, efectivamente, hay un tema de formación que es importante, donde el tema de derechos humanos y garantías fundamentales tiene que estar grabado a fuego a los personales policiales. Ellos son los primeros llamados a asegurar eso en la ciudadanía.
Y en segundo término también esto se relaciona con el control del poder civil respecto del actuar policial. Ya. Eso para mí es fundamental. Acá lo que no puede pasar es que la policía en definitiva se mande sola y no tenga ningún tipo de control y estructura a la que responder en términos concretos. Más allá de las responsabilidades penales de cada uno de los funcionarios que está involucrado en hechos delictuales, como Claro. son los de este caso del adolescente, los que se vinculen con el homicidio de Camilo y Y en todos ese los otros sentido, casos. hay- Pero ¿cuál es el control del poder civil? ¿De qué manera yo exijo respuestas al actuar policial que en el fondo dan cuenta de las obligaciones de que sus protocolos y todo aquello que ellos actúan internamente tenga Déjame- un asidero en el mandato internacional desde los derechos humanos a lo que los estados estamos obligados? Desde la dictadura, los carabineros pertenecía o estaba bajo Dentro el de la mandato Fuerza del Armada. Ministerio de Defensa. Sí. Es mucho tiempo después, o algún tiempo después, digámoslo, en donde pasa al Ministerio del Interior. Lo que hemos visto esta semana es que Chadwick al menos ha ido muchas veces a dar explicaciones. Esta fue una de las veces que habló. Se ha podido comprobar de que uno de los miembros de la patrulla del GOPE que acudió y llegó originalmente a los hechos donde se produce la muerte del joven Catrillanca, que inicialmente había señalado que no tenía ni contaba con una cámara de vigilancia, sí la tenía. Sí tenía una cámara de vigilancia como correspondía al cumplimiento de su deber. Y que esa cámara de vigilancia, que se negó en su momento, sí existía. Y más grave aún, que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia la destruyó. Eso es inaceptable. Eso no lo vamos a tolerar. Ahora, una pregunta. ¿Es un delito? Sí, se llama obstrucción a la investigación, Ajá. que tiene que ver con destruir evidencia o con entregar información falsa que me hace a mí como fiscal tomar decisiones en un caso que no son aquellas que conducen a la identificación esclarecimiento. o al esclarecimiento. El esclarecimiento de este caso pasa por entonces encontrar las razones, las causas y quiénes son finalmente los responsables totales de este homicidio. O sea, acá es una investigación que yo pagaría por hacer, digamos, pero ya no estoy ahí, así que no puedo. Porque la verdad es que acá hay muchísimo que clarificar. Está la versión de que hay imágenes desde el helicóptero, las imágenes no se han conocido, obviamente en la investigación tendrá que verse, las declaraciones y testimonios de los funcionarios policiales, las declaraciones también de personas de las comunidades que estaban y podían haber presenciado esto, porque esto de la información inicial que entrega el intendente mayor del enfrentamiento, en circunstancias que el adolescente fue clarísimo en referir que la situación en la que se produce el ataque es por la espalda de ellos, cuando ellos se están dando la vuelta al haberse encontrado con personal policial y habiendo querido retornar al domicilio de Camilo. Por Bueno, lo tanto, las responsabilidades finalmente se están exigiendo acá, van desde a todos los niveles. Sí, pero ¿sabes y- qué pasa? Que la responsabilidad política está quedando en nada. Es decir, dan de baja a 4 funcionarios, destituyen a 2 mandos de la Pero, zona. ¿qué pasa después? Bueno, hablemos Pero de ¿qué eso. pasa con la hablemos de responsabilidad eso. política? ¿Qué va a pasar de ahí para arriba después de volver de esta pausa comercial? No se va a ir. ¿Ya? ¿Sí? Seguimos viviendo, sigamos de largo a través de las pantallas de Canal 13 ya, la cuenta regresiva están dando menos de 2 semanas. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre, 40 años de la Teletón, el regalo de todos, este gesto solidario. Recuerda, el 70% de todo el recaudado es lo que tú aportas en el banco, a través de internet o como sea. Ya lo saben, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, el regalo de todos. Teletón, una vez más, junto a nosotros aquí en el 13. Seguimos Carola, conversando. sí, Pues, estamos estamos hablando de los costos políticos. Y las responsabilidades políticas. Hace poco escuchaba a alguien que vivió mucho tiempo en Canadá, donde las comunidades indígenas son respetadas como debe ser, y decía, si en Canadá ocurre algo así, No. del presidente para abajo saben todo. Ok, pero perdóname, Eh, hoy día justo salió una información súper, se la comentaba a Claudio, que relata que en Canadá durante años esterilizaban a las mujeres indígenas para de esa manera controlar la población. Sí, O como sea lo que que está Canadá, que acusado uno tiene como una Fujimori idea de también. Claro. un prototipo Claro, de ahí- perfección en estas materias, también tiene heridas dolorosas. ¿Qué piensas Bueno, tú Nueva que va a pasar Zelanda acá? ¿Quién debiese a nivel político también asumir? Porque hay a nivel de carabineros. ¿O se soluciona con la cabeza de alguien? Yo creo que sí.
Yo creo que necesariamente sí, porque así funcionan los sistemas democráticos y hay autoridades designadas precisamente para que eventualmente, frente a una situación irregular o de escándalo, dejen su cargo, porque eso es lo que corresponde. Ahora, yo pienso que esa persona es el intendente Luis Mayol, y yo pienso que tarde o temprano va a terminar dejando su cargo, independiente de las declaraciones que se han hecho. Ahora, se exige también la renuncia del ministro del Interior. Se lo invitó a una sesión especial, se lo va a citar a una interpelación si es que están las firmas, y se está hablando eventualmente sí, de una incluso. acusación constitucional. Son todos mecanismos que contempla nuestra democracia y nuestro sistema constitucional, que a mí me parece que está bien y que por lo menos él ha demostrado la intención de participar. Donde lo Claudio, ¿tú qué inviten. opinas? Sí, yo creo que ayer en la sesión esta que hubo en la Cámara de Diputados, donde estuvo Chadwick, se le pedía que señalara más o menos el contexto político de elaboración justamente de la militarización, ¿no? Y él de lo que se encargó únicamente de hablar del caso de Camilo Catrillanca, ¿no? Y de hecho, finalmente, la diputada Hertz le dice, bueno, pero no hablaste absolutamente nada justamente de todo el contexto político. Y es porque, desde mi punto de vista, Chadwick no está cumpliendo con las expectativas de un ministro del Interior. Yo creo que cuando uno se va en la pega, simplemente se tiene que ir, ¿no? O sea, cualquier chileno, ¿no es cierto?, cuando hace mal el trabajo, efectivamente, No bueno, siempre, no sé, no no ocurre, siempre no ocurre. ocurre, ¿no? No Claro, ocurre. claro. Pero tendría que ocurrir, ¿no? Tendría que ocurrir. Yo creo que Chadwick efectivamente no solo ha hecho mal la pega, ¿no? Sino que derechamente ha mentido. O sea, las imágenes salieron, ¿no? Las vimos todos. Cuando él decía al principio una cosa, después dice otra. Yo creo que no tiene capacidad de gobernabilidad. Y se está dando cuenta justamente hoy día en las calles, ¿no? Llevamos días justamente de movilización en donde efectivamente el gobierno no tiene capacidad de gobernabilidad, y cuando no tiene capacidad de gobernabilidad, justamente quien gobierna se tiene que ir, y en este caso es el señor Chadwick. ¿Qué te parece, Patricia, la respuesta? Porque uno de los antecedentes de toda esta discusión es la efervescencia pública que ha generado esta discusión, el malestar y los diversos tipos de protestas, desde cacerolazos hasta, bueno, La protesta violencia más en la en calle, Plaza ¿no? Italia o en el centro de Santiago. Bueno, yo lo decía por Twitter. Yo creo que el país despertó. Y lo que yo ponía era que si lo que nos hace despertar son el respeto a los derechos humanos, me parece que es una gran forma para despertar, gran noticia, una sí. gran causa. Ahora, dicho eso, yo espero que no solo despertemos en el contexto de la protesta, ¿no? Que muchas veces pasa, no solo en estos casos, sino que también en violencia de género, en violencia con los niños, menos, desafortunadamente, porque me hubiese encantado también cacerolazos por los niños del Sename, que llevan ejemplo, 40 años vulnerados Maltratados. en sus derechos según el informe de Naciones Unidas. Y con miles de muertos. Pero el punto es que mantengamos esta reacción para en el fondo lograr que nuestro Estado tenga respuestas desde la democracia contundentes. Y eso involucra el funcionamiento efectivo de las instituciones que están destinadas a brindar verdad y justicia. Y esto, insisto, no solo como un eslogan, sino que como una realidad, y también que involucre que un Estado, y yo insisto en esto que es algo que enfatiza Carola y también Claudio de alguna manera, esto es un problema de Estado, no de gobierno. O sea, acá no podemos seguir pasándonos, comillas, la pelota, digamos, de que los gobiernos siguen pasando y seguimos con la misma dinámica. Esto implica una decisión estatal que involucra dar cumplimiento estricto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que estamos obligados, y eso involucra, perdón Marcelo, Sí. que se adopten y se realicen y ejecuten políticas públicas que integren necesariamente el resguardo de estos derechos, particularmente en una zona tan compleja como es la zona de la Araucanía, a la que agrego, es la zona más pobre del país, no solo en el ámbito de pobreza multidimensional, sino que también en pobreza en términos estrictos, y donde evidentemente, y en lo que es mi interés, comprenderán ustedes por el cargo que ejerzo, niños, niñas y adolescentes hoy día no están teniendo espacios de desarrollo integral y de igualdad Ya, con otros una niños tragedia del por país. todas partes. Claudio, te quería preguntar lo siguiente. El mundo se desarrolló en cuanto a conquista y todo. Muchos países han vivido situaciones similares a nosotros. ¿Dónde tú piensas que hay un buen ejemplo Un de buen modelo. la forma en que el país que se formó respetó a quienes estaban ahí antes que llegaran todos? Sí. O sea, típicamente se busca modelos, ¿no? Sí. Y está bien que sea, sí, está bien. Uno piensa, Nueva Zelanda, Canadá, quizá un poco más cerca, Colombia, Ecuador, ¿no es cierto? Bolivia, con distintos modelos, ¿no? Lo plurinacional, autonomías, digamos, locales. Hay un montón de modelos. El modelo español, por ejemplo, ¿no? Que es de Estatuto Regional de Autonomía, en donde cada región tiene... Bueno, tienen sus problemas. No tienen sus problemas, por supuesto, pero Tuvieron tienen sus la ETA y problemas ahora tienen los catalanes. actualmente a propósito de los procesos independentistas, ¿no? Pero la configuración de autonomía se mantenía de alguna manera bien, ¿no? Sí. Había un diálogo. Con diálogo, claro. parlamento autónomo, es decir, avanzar hacia
ese ejercicio de autonomía. Ahora, yo creo que esto implica más que una copia y un calco, nos decía Mariátegui, justamente implica una creación heroica, ¿no? Y una creación heroica implica justamente que todos los actores, ¿no es cierto? Y cuando digo todos los actores, ¿no? No simplemente los que les conviene al gobierno, ¿no? Los que están más o menos cerca de sus posiciones, ¿no? Si efectivamente todos los actores dialoguen, ¿qué significa qué? Territorio y autodeterminación. Yo creo que estos dos elementos son fundamentales a la hora de discutir toda esta cuestión, ¿no? Y no entran en este, disculpa que te interrumpa, no entran en esta conversación también los industriales grandes, ¿no? Hablo de las forestales, por ejemplo, que debiesen tener un punto de vista y tienen un rol sin duda muy importante. No solo las forestales, las hidroeléctricas. Sí, yo creo que aquí se enfrentan también un modelo de desarrollo, ¿no? O sea, no se enfrenta únicamente quién controla el territorio y quién controla el poder político, sino también un modelo de desarrollo. Quienes lo ocupan. Que tiene que ver justamente con un modelo, de mi punto de vista, ¿no es cierto?, lo dicen las comunidades también, profundamente depredador, ¿no? Las comunidades no solamente están pobres, digamos, por una cuestión estructural, colonial, sino también por efectos justamente de las forestales, ¿no? Las forestales generan muy poco trabajo, ¿no? Y por el contrario, lo que generan es mayor empobrecimiento, incluso sequía. En la Araucanía hay sectores, ¿no es cierto?, que tienen que ir a dejarle aguas con camiones de aljibe. O sea, una de las regiones en donde más llueve en el país tienen que ir a dejar las comunidades aguas con camiones de aljibe. Claudio, entonces me parece ¿tú eso. apoyas el plan de Impulso Araucanía del gobierno? Yo creo que no. Yo no comparto esa visión, básicamente porque aquello que se plantea como una bipolaridad, ¿no?, entre el ministro Moreno y el ministro Chadwick, es decir, entre Desarrollo Social y entre el Ministerio del Interior, de mi punto de vista, son más que dos patas de la misma mesa, ¿no? ¿Y cuál es esta mesa, no? Es la mesa del multiculturalismo, ¿no? ¿Qué dice el multiculturalismo? Que es la política justamente que ha operado en Chile y en América Latina de los 90 hasta acá para frenar justamente las movilizaciones indígenas, que es un reconocimiento únicamente cultural a tu condición de diferencia, folclorizada, incluso transformada en mercancía para el turismo, ¿no es cierto?, o en imagen país, ¿no es cierto?, pero no se trata justamente de mayores niveles de empoderamiento, mayores niveles de autodeterminación y mucho menos de conquista del territorio, porque, y esto quiero señalarlo, porque la Araucanía tiene la tercera riqueza, ¿no? Las forestales son la tercera riqueza en el país. Entonces, aquí hay grandes propietarios, grandes capitalistas también que quieren evitar justamente y tú hablabas que de los mapuches conquisten el territorio. Que eran territorio y autonomía. En términos concretos, para que la gente entienda, ¿qué es lo que es eso? ¿Es un país dentro de Chile? ¿Qué es lo que es eso? Porque la gente no entiende. Sí. No es eso. Participación política. ¿Qué es lo que es? No es eso. Yo creo que el movimiento mapuche lo que está haciendo hoy, que no está haciendo muy pocos movimientos, quizá el movimiento medioambiental también lo está haciendo, que es repensar la democracia, Marcelo. Yo creo que en Chile nadie está pensando en la democracia, ¿no? Todavía estamos viviendo en un tipo de democracia que se ha reformulado, ¿no es cierto?, en el siglo XX, con la inclusión en los 40, ¿no es cierto?, del voto femenino, pero es quizás la gran reforma de la democracia que hemos vivido durante 2 siglos. Yo creo que la democracia se tiene que justamente retransformar. ¿Y qué la está pensando el movimiento mapuche? Por ejemplo, hay comunidades que controlan hospitales, que tienen la posibilidad justamente de administrar y de cogestionar hospitales. Hay comunidades en el lago Budi que están controlando también escuelas, ¿no? Están controlando el territorio, las escuelas, los hospitales, es decir, democracia en última, profundizar las lógicas de participación, que eso puede ser replicable para todo el país. Yo creo que el mundo mapuche está entregando 2 elementos para el país, para el futuro del país. Mire, 2 cosas. Primero, repensar la democracia y segundo, pensar el modelo de desarrollo. Y no únicamente por una cuestión que hay que repensar el modelo de desarrollo en términos de lucas, si tenemos más plata o no menos plata, sino que este modelo de desarrollo lo que ha generado para el medio ambiente es una catástrofe, ¿no? Y esa catástrofe el movimiento mapuche yo creo que la está intentando evitar. Sí, perdona, pero ahí dentro, en el Estado, obviamente está la policía. Entonces, Pati, ¿cómo reformamos? Porque pareciera que este no es una nueva película, esta Comando Jungla, llamemos la película Comando Jungla, sino que parece ser otra cosa de la Operación Huracán. O sea que de la misma saga. ¿Cómo solucionamos el problema de nuestras policías? Que es parte del Estado, ¿ah? Sí, indudablemente es un eje fundamental del Estado, por supuesto, y por lo tanto desde ahí yo creo que parte del compromiso y de la profundización de la democracia tiene que ver con también cómo las instituciones somos capaces de tener una percepción autocrítica de nuestra gestión, que es lo único que nos permite movilizarnos hacia los cambios. Y yo creo que ahí, no sé si pasará solo en Chile, pero de verdad yo siento que muchas veces a las instituciones públicas le tienen mucho miedo a la autocrítica. Y en general siempre existe como una posición más defensiva de lo estamos haciendo bien, hemos actuado correctamente, en circunstancias de que queda de manifiesto apegados al proceso, que hay muchísimas cosas que cambiar. Y en este caso particular, Carabineros de Chile, no por este último caso, que es probablemente uno de los más dramáticos que se han conocido en los últimos años, porque ya se mencionaba por Carola y por Claudio, Alex Lemún, Matías Catrileo y otros jóvenes que desafortunadamente perdieron la vida,
sino que porque en realidad lo que da muestra es de una necesidad imperiosa y urgente de abordar esta temática con la profundidad que requiere. Porque esta es una consecuencia de algo que viene ya en un proceso bastante sistemático, ¿no? Huracán, y esto yo lo viví estando en la Fiscalía, estuve como vocera subrogante donde me tocó el vendaval de enfrentar toda esta situación, el huracán, de cómo la Fiscalía se da cuenta de que le están mintiendo con la entrega de información. Entonces, ojo, yo de verdad lo decía también por redes sociales, soy tuitera, entonces, y después me retan, pero en fin. ¿Cuál es tu Twitter para seguirte? No, pero mejor que mío, ¿no? No, por favor, cuéntanos. Pero lo que yo decía era, es difícil transmitir la gravedad que tiene este hecho. Ajá. Por cómo podemos llegar a tener la claridad de lo que involucra llegar a desconfiar del Estado de Derecho. Es muy grave. Es sí, muy grave. Yo Y creo por que lo tanto esto esto involucra da para hacerse que cargo de nos manera radical. desahoguemos todos tenemos algo que decir en Perfecto, este vamos. momento. Tenemos Sí. algunos segundos para decir algo. Yo quiero comentar pararse, una cosa súper importante. Me acordaba acerca de esto, pero de una discusión. Ahora se puede. Sí. Que me acuerdo de una discusión que tuve con un profesor en primero medio, en un colegio en Temuco, efectivamente, en el cual el profesor estaba contando la historia de que los mapuches, ojo, son flojos, ladrones y borrachos. Y levanto la mano, mi mamá es socióloga y ha trabajado con comunidad, entonces yo le digo, eso es un prejuicio histórico. Me mandan a la inspectoría. Yo le dije, no, me vieron del director y me suspendieron 2 semanas. No. Afortunadamente, Si hubiese mi habido madre defensora cuando de la vuelvo a niñez, casa le habríamos digo, me pasó esto, me dice, cuando vuelvas y estés en la sala con ese profesor, vuelve a levantar la mano para volver a discutir el tema del prejuicio histórico. Educación, empatía, conversemos. Este no es un tema de blancos y negros, no es una lucha. Tenemos que lograr un entendimiento. Seco. Por favor. Yo voy a decir, es que mi desahogo es como tan frívolo al lado Dale, de frívolo, todo esto que frívolo, nos hemos gusta lo estado frívolo, comentando, aunque en nos gusta. realidad es un tema muy importante. Yo soy Viña Marina de adopción, es una ciudad que visito mucho. Ya. No soy originaria, pero voy mucho a Viña Tienes del el Mar. tono, tienes el tono. Y estamos Yo te en iba a época decir, ¿será para el señor estival, Jürgensen? en época primaveral, se acerca el verano, vamos a tener Festival de Viña y la verdad es que la ciudad tiene puntos tan feos para la ciudad bella, para una ciudad patrimonial hermosa, la Avenida Marina, donde yo paseo mucho. Tía Hay Virginia. unos verdaderos basurales, rayados, orines. Por favor, voluntad política para Perfecto. hermosear Viña del Mar. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. No sé quién Por viene, favor. Ya, yo lo primero que quiero decir es que... ahí. Hola. Sí. Si Sergio Lago hubiese tenido defensora de la niñez, esa suspensión habría sido absolutamente erradicada. Así que, Muy muy bien, elegante. gracias. Y lo No existía segundo aquello en es esa que hoy día, aunque ya no es hoy día, pero el 20 de noviembre es el Día Mundial de la Infancia. Y por lo tanto yo quiero invitarlos a todos, por favor, a que nos comprometamos. Necesitamos erradicar la cultura del maltrato con los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos que entendamos que todos los que estamos aquí y todos ustedes en sus casas son potenciales defensores de los niños. Y por lo tanto mi invitación es a ese compromiso, a que cambiemos esto y que los temas de infancia sean temas siempre. Muchas gracias. Seca. Por favor. Claudio. Vamos, Claudio. Ya me llevamos. Ya lo han dicho las comunidades, es fundamental que tanto Mayol como Chadwick se vayan para la casa, es fundamental justamente para generar nuevamente las confianzas. Sin eso es imposible. Y en segundo lugar, avanzar, ¿no es cierto?, decididamente hacia el proceso de desmilitarización de la Araucanía. No es posible que haya una región que está completamente militarizada, en donde la gente tiene que vivir cotidianamente con el asedio policial militar. Eso no es posible en una región. Tenemos que avanzar justamente hacia desmilitarizar la Araucanía y en términos coyunturales, Chadwick y Mayol para la casa. Ahí Bien, está. ahí está. Ya, vamos. yo. Muy bien. Ya, dale. Yo quiero desahogarme con respecto al ambiente que lamentablemente existe en nuestro país previo a este suceso terrible, pero que aquí se ha exacerbado. Yo cuando pensaba en el programa de hoy decía, cada coma hay que decirlo con cuidado porque alguien se va a enojar de acá o se va a enojar de allá. La gente reacciona frente al que no piensa como él de forma realmente destemplada. Y yo creo que si conversamos, si escuchamos al otro, algo vamos a sacar de ahí y algo vamos a entender y probablemente vamos a llegar a un acuerdo. ¡Qué bien, Grande, Marcelo! Muy bien. Solo 2 cosas nomás. De verdad, el problema es un problema mayor. El problema es racismo, clasismo. Apréndenselo bien porque te podéis hacer el huevón todo lo que queráis, pero si seguís pensando que los negros acá, que los mapuches acá, es un problema mucho más grave, papito. Un problema mucho más grave. Así que nos queda más programa. Ya regresamos con más conversación. Acá Sí. sigamos de largo. Acompáñanos. Gracias. Un gran trabajo.
Señoras y señores, estamos comenzando a despedir este programa, pero antes tenemos palabras al cierre. Queremos agradecer muchísimo a Carolina Urrejola, Muchas que gracias, la queremos encantada. tener todos los días acá acompañándonos, de Ay, verdad. feliz, A mí me encantaría. Me paga Marcelo. Muy No hay bien. problema. Sí, no hay problema con lo Pero que también gana. queremos agradecerle a nuestros invitados Patricia, Claudio. Queremos también reflexiones de ustedes acerca de este tema. Breves porque se nos va el programa. Última reflexión. Yo creo que un problema fundamental hoy día en Chile es la deshumanización. Tenemos que humanizar nuevamente absolutamente todo. Incluso el crecimiento de ciertas lógicas fascistas a nivel mundial tiene que ver justamente con la deshumanización de la vida, ¿no? La vida no puede no importar, ¿no? No puede haber vidas que importan y vidas que no importan. Justamente evitar la deshumanización, y para eso la lucha contra el racismo me parece fundamental. Perfecto. Patricia. Sí. Patricia, Sí, yo me por quiero favor. quedar con lo que planteabas tú, Marcelo. Creo que tenemos que promover la tolerancia, que tenemos que promover la inclusión, las consideraciones, porque eso en definitiva también va dirigido a cómo vamos criando a las generaciones futuras. Los niños son futuro, pero también son el presente, y hoy día estamos construyendo el presente de estos niños, y con tolerancia, respeto, evitar racismo y otro tipo de comportamientos vamos a avanzar. Así que mi llamado es Perfecto. ese. Quiero mandarle también un espaldarazo a los periodistas de Chile. Lo han tenido difícil, mucha doble información, triple información, cuatriple información. Sigan luchando, amigos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. En un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Gracias. Chao. Está difícil ser periodista.